Buenas noches, ¿cómo están? Qué placer tenerlos por acá, qué placer que podamos acompañarnos en este jueves, el último jueves de este mes de septiembre, que rápido se pasó, amor y amistad, ¿no creen ustedes? Yo creo que definitivamente se pasó en un 2x3. Qué rico saludarlos, buenas noches para cada uno de los que nos acompañan, Carito Bolívar y todos los que poco a poco se van uniendo en este proceso de poder cada jueves compartir con ustedes diferentes temas que colocamos nosotros, que preguntamos a cada uno de nuestros seguidores y que ustedes a través de las encuestas nos contestan. Vigobe 18 y todos los que poco a poco van a estar con nosotros, poco a poco los voy recibiendo. Yasmín Lazo, bienvenidos a todos los que ya estaban preparados, pendientes y expectantes de poder compartir este live de hoy. LRS 0405, Julie Stephanie R, que ya se unieron con nosotros. Y para nosotros, para mí, para este servidor es un placer poderlos acompañar un rato, poder desestresarnos un poco, poder relajarnos, poder interactuar, poder hablar, poder saludarlos, poderles decir qué rico contar con su compañía. Y bueno, definitivamente un placer poder contar con cada uno de nuestros seguidores. Anferdi, Yasmín Lazo que nos saluda. Hola Yasmín, ¿cómo vas? Y bueno, ya ir preparándonos para lo que será el tema de hoy. Julie Stephanie R, hola, ¿cómo vas? Bienvenida nuevamente. Nuestro principal ingrediente para los lives de los jueves, como es la doctora Mabel Rojas, Divaluz Herrera, para Mónica García 93, hola, hola, ¿cómo están? Y darle la bienvenida desde este momento, desde este preciso instante que se une con nosotros a Mabel Rojas. Mabel, como lo decía, tú eres el principal ingrediente de esta receta de todos los jueves que compartimos con todos nuestros seguidores. ¿Cómo vas? Hola Pipe, bueno, no sé si me escuchas bien, un saludo para todos. Siento como un poquito frágil la señal, me vas avisando si me escuchas y me ves bien. Te estoy escuchando bien, un pequeño sonidito normal que creo que es el mismo de siempre, pero te estoy escuchando bien, te estoy viendo bien, todo hasta el momento bien. Bueno, perfecto, muy buenas noches para ti y para todos los que ya están súper conectadísimos ahí con nosotros y el tema del día de hoy. Bueno, van llegando, Yanza Irene, Conciencia Pura, Lechori, también para quien más nos saluda por acá, que van llegando poco a poco, Yanza Irene ya, Elizabeth Serna 99, todos ustedes bienvenidos, qué placer tenerlos por acá. Y bueno, Mabel, ¿cómo ha estado esta semana para ti? Ya la última semana del mes de septiembre, se nos acaba el noveno mes del año ya tan rápido. Sí, imagínate, este año se fue volando, de hecho, yo soy de las que rápidamente piensa en decorar Navidad, me encanta. Así que digo, wow, ya estamos a puertas de noviembre porque para mí noviembre es decoración navideña. Entonces, un mes bastante interesante, una semana pasada por mucho cambio climático, de hecho me van a escuchar un poquitito de pronto congestionada porque estoy atravesando por una pequeña gripita que me dejó uno de los aguaceros de estas últimas tardes. Sí, nos han cogido no solamente en las tardes, sino muy temprano. Ha estado lloviendo, entonces yo creo que a más de uno sí o sí nos tocó mojarnos un poquito. Espero que te recuperes pronto, Mabel, y trataremos en lo posible de hacerte hablar lo más mínimo. Pero bueno, hoy estamos hablando, ya veníamos en un ciclo corto, porque lo fue algo corto, un ciclo de temas relacionados con amor por el mes del amor y la amistad. Ya este mes lo estamos terminando en esta semana y la idea es tratar, como siempre lo hemos hecho, contar con el aporte valioso de todos nuestros seguidores, de que ellos sean los que elijan los temas que vamos a tratar cada jueves. Bueno, colocamos una encuesta y en la encuesta salió el tema de cómo superar la dependencia emocional entre los más o el que tuvo la mayor cantidad de votos. Hagámosle entonces la introducción, Mabel, a nuestros seguidores porque creo que es un tema que viene bien expuesto, lo hemos también tocado de una manera de pronto muy genérica en los lives anteriores, pero es algo que yo creo que todos vivimos en algún momento de nuestras vidas, tener una dependencia emocional que creo que no solamente radica en la parte amorosa, sino también puede radicar en los vínculos que podamos tener con algún elemento, con algún miembro de nuestra familia. Bueno, creo que ahí se nos fue Mabel, creo que se nos fue un momentico, se nos fue Mabel un momentico. Voy a aprovechar para saludar a Alexa Host Consulting, Gladys Zamboni o Zamboni, Paito 2055, Orozco Henao, Eliana también con nosotros y todos los que van llegando. Ya en esto estaremos con Mabel, de pronto algunos problemas relacionados con conexión, pero como les decía,
este cuento de la dependencia emocional es algo que en cualquier momento de nuestras vidas nos comienza a afectar y nos comienza a generar situaciones complicadas. Yo creo que la dependencia viene muy ligada, y eso se lo voy a hacer la pregunta ahorita a Mabel, relacionada con el apego que podemos tener. Dice Julia Stephanie R, tengo a 3 personas conmigo escuchando este tema. ¿Cuáles son los nombres de esas 3 personas, Julie? Si me escuchas bien, para que por favor me diga, las saludamos de una vez y qué placer. Bienvenidos, nos place Julie y todos los seguidores que compartan los likes que hacemos, que los rieguen, que tengan la oportunidad de poder compartir eso con cada una de las personas que conocen. Y yo creo que es importantísimo poderlos también saludar, darle la bienvenida y agradecerles por estar con nosotros. Dorado Clau, ya le voy a mandar nuevamente la invitación a Mabel, que ya nuevamente se une con nosotros, mientras espero los nombres de Julie, Stephanie y las 3 personas que se encuentran con ella. Orozco Henao Eliana, un saludo para todos, en especial para la doctora Mabel. Pipe, bendiciones, gracias Orozco Henao Eliana. Listo, Mabel, te decía antes de que nos fuéramos, dice por acá el hecho de un temazo, creo que hoy en día es o dependencia económica o emocional, pero una dependencia tenaz. Y yo creo que tiene que ver mucho la dependencia. Y creo, no sé si me escuchaste, Mabel, relacionado con esta introducción que estaba haciendo, lo de que la dependencia viene muy ligada con el apego, viene muy ligada con el apego que podemos brindar no solamente a una persona, sino a una situación, de pronto un elemento, de pronto, no sé, algo cercano que tengamos. Y antes de que me haga la introducción, saludo entonces a Tatiana, Geraldine y María, que están con Julie Stephanie, y agradezco que estén trayendo a muchas personas más a compartir estos likes de todos los jueves contigo, Mabel. Bueno, no, la verdad es que gracias a todos los que están allí interesados en este trabajo que Pipe amablemente hace todos los jueves, y pues por invitarme, porque para mí es súper satisfactorio poder hablar de estas temáticas. Son mi chicle, creo que Pipe lo sabe, me conoce hace ya un par de años y sabe que mi chicle es hablar del amor, de la pareja. Entonces, si bien la psicología abarca todo lo que es el ser humano, poder hablar del amor en su verdadera estructura, en su verdadero significado y contenido, nos va a ayudar a aprender a amar o a amar mejor a las personas que nos rodean, pero sobre todo amarnos mejor nosotros. Porque si no aprendemos a amarnos, como lo hemos hablado en los otros temas de dependencia emocional, de lo que es el amor, hasta que no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder tener relaciones más tranquilas. Entonces, claro, la dependencia está muy amarrada a lo que es, digamos, el apego. Porque el apego, como lo dijimos por allá en un programa hace tiempo atrás, el apego solo es natural y adecuado en la infancia. De hecho, en la medida en que tenemos un apego saludable en la niñez, aprendemos a tener relaciones adultas desde la libertad. Eso no significa desprendimiento, falta de compromiso o deshonestidad o mentiras en la relación, no. Lo que implica es que dos o en un grupo de familia nos podemos amar sin necesidad de depender. Depender es necesitar del otro para yo ser feliz. Entonces, cuando en la adultez hay apego, estamos hablando de dependencia emocional. Yo creo que alguna vez te lo pregunté, Mabel, pero lo retomo nuevamente para este tema de hoy. Y arrancamos siempre desde el origen, arrancamos siempre desde el punto que todo nos lleva a hacer o que lleva a generar la base de lo que somos en la actualidad, que es la niñez. Cuando se tiene como una conexión, como una de pronto sobreprotección en algunos casos, cuando se tiene un acompañamiento constante con el niño, eso, pues tú lo dices, genera un apego cuando estamos en esa etapa. Pero hay muchas personas que no pueden como cortar ese cordón umbilical y terminan siendo o terminan generando ese apego cuando ya son adultos. Ejemplo, muchas personas que aún viven con sus padres, muchas personas que de pronto dependen, así no sea económicamente, pero dependen de la decisión y de las opiniones de sus padres o de su entorno. Entonces, creo que también es un proceso que hay que ir llevando y generar como hasta cuándo debe ser esa unión y cuándo debe irse como que soltando poco a poco para que no se convierta en una dependencia emocional. Claro, la dependencia emocional es como hablar de alguna forma de necesitar algo. Por eso a veces los terapeutas clínicos, psicólogos, psiquiatras,
lo vemos o lo llevamos a compararlo con una adicción, porque en una adicción la persona necesita de un elemento externo a ella misma para ser feliz, para lograr tranquilidad, equilibrio, llámenle como quiera. En una relación familiar o en una relación afectiva, incluso en una relación de amistad, en las relaciones sociales, cuando necesito de un otro, yo puedo volverme adicta o adicto a un personaje, a una persona que en mi psiquismo representa algo que me da paz y me da tranquilidad. Pero ¿esto qué quiere decir? Que yo estoy poniendo mi tranquilidad, mi paz en manos de otra persona. La otra persona no es la culpable. Digamos que aquí no hay culpables, sino responsables de. Yo soy responsable de mi propia felicidad, pero si yo no lo he trabajado, de hecho, la dificultad para asumir responsabilidad es una de las características que vamos a ver en un ratito de las personas dependientes emocionalmente, porque es que para hablar de cómo superar la dependencia emocional, que es el tema de hoy, debemos entender claramente qué es dependencia, porque yo no puedo dejar de hacer algo que no sé que tengo, ¿sí? O yo no sé cómo curarme de algo que no sé que me está afectando. Entonces, lo primero es entender claramente qué es la dependencia emocional, cuáles son esos síntomas o esas características, entender su origen y, como les venía diciendo, una persona con dependencia emocional necesita de un otro, como el drogadicto necesita de su sustancia psicoactiva para tranquilizarse, el dependiente emocional siente necesitar de alguien para ser feliz, para estar tranquilo o tranquila. Bueno, yo creo que ahí parte todo, conocer y saber en qué momento, porque es que todo está ligado, Mabel. O sea, reitero, cuando nosotros nacemos, pues estamos ligados a nuestras madres a través del cordón umbilical. Pero desde ahí arranca todo, desde ahí arranca porque para poder seguir en el proceso del cordón umbilical se crea, después de que uno ya sale, se corta, perdón, y ese cordón umbilical ya prácticamente de cierta manera nos corta un vínculo muy grande con nuestra madre, a pesar de que estamos vinculados obviamente en el proceso de crecimiento, en el proceso de desarrollo, en el proceso que tenemos que aprender poco a poco. Pero creo que a muchas personas les pasa eso en la actualidad a nivel de sus relaciones, tanto laborales como emocionales, como de pronto familiares, en las que de pronto hay una persona, hay un vínculo, hay una persona, sí, hay un miembro de la familia o la pareja que genera como esa dependencia. Casi siempre de pronto hay mujeres que dicen, no, es que yo dependo mucho de mi marido, yo dependo mucho de mi novio. Incluso en la actualidad hay muchos hombres que también dicen que dependen mucho de su mujer o dependen mucho de la pareja. Entonces ahí yo encuentro como esa similitud y ese proceso que yo creo que desde la misma palabra ya nos está dando de una manera bastante directa que no debería ser así. Correcto. A ver, definamos entonces dependencia o dependencia emocional. La dependencia emocional es un patrón psicológico, un rasgo en la personalidad. ¿Se puede volver un trastorno? Sí, pero normalmente si la persona logra ir haciendo ajustes, lo puede resolver fácilmente. Porque una persona que no lo resuelva puede volverse obsesivamente necesitada, dependiente o ligada a otra persona, como un drogadicto cuando ya solo, si está dopado, bajo consumo todo el día, se siente bien según él, ¿sí? Asimismo es en las relaciones psicológicas, que eres inseguro o insegura, que estás necesitando de un otro, de un tercero para sentirte bien, esa es una alerta. Cuando estás cayendo en relaciones, porque de hecho el dependiente emocional, como no se hace cargo de sí mismo, no se responsabiliza de sí mismo, está esperando que los de afuera le den la aprobación, se le dificulta decir no, entonces está constantemente resolviéndole a otros, intentando ser bueno o buena para otros. El dependiente emocional lesiona mucho su amor propio, se carga, se desdibuja, porque incluso puede perder su propio norte, sus metas, por estar ayudando a otras personas. Ahora, el dependiente emocional, al igual que el adicto, va en escala. Puede ir en la adolescencia aprendiendo a depender de amigos, de familiares,
Luego en la adultez temprana o ya en la adultez contemporánea lo que puede empezar a hacer es a depender de relaciones, pero esas relaciones, ojo, son basadas en baja autoestima, en temor a tomar decisiones. Entonces lo más probable, y por compensación, lo que nos dice la neurociencia es que el dependiente emocional no logra gestionar su autonomía y busca, para compensar esa falta de autonomía, busca personas que los lideren, pero ese liderazgo se puede volver ser el súbdito de alguien, volverse la persona sumisa, complaciente de un otro, porque recuerden, el dependiente emocional tiene esa tendencia a perder su norte, su propio proyecto, porque está más preocupado o preocupada por obtener ese imaginario de atención, de amor, y para eso lo primero que siente que debe hacer es ganárselo. Entonces es un juego psicológico mental, porque el dependiente emocionalmente está siempre intentando ganarse a las personas y está en ese intento una y otra vez, porque las relaciones tienden a ser inestables, que nunca logra por fin obtener total atención, y de alguna manera pasan los años, y si es el dependiente emocional no se hace consciente a tiempo, lo que va sucediendo en ese transcurso de los años es que se va volviendo depresivo, cada vez más inseguro y cada vez más dependiente. Por eso se compara con las adicciones a las drogas, porque cada vez el adicto, así diga que es marihuana, por ejemplo, no, es que la marihuana es natural, yo lo controlo, es mentira, porque la adicción de alguna manera va haciendo unos cambios importantes a nivel neurológico y mental. Pero entonces yo me voy a un punto. Es claro lo que me estás diciendo y es claro que eso se convierte cuando uno tiene un control a nivel ya en un problema, en una adicción. Pero también es claro, Mabel, y creo que quiero ahondar un poquito en este detalle porque, bueno, hablamos de nuestros padres. Nuestros padres, y a mí me gusta hacer la comparación a pesar de que vivimos en tiempos muy distintos, de relaciones muy diferentes y pero muy, sí, muy distintas a lo que vivían nuestros padres, porque cuando la imagen de lo que le pasó a nuestros padres y a nuestros abuelos era que en cierta forma, por ejemplo, la mujer dependía completamente y dependía en gran parte de lo que hacía el hombre. Creo que tengo un eco ahí, Mabel, tengo como un sonidito por allá al fondo, ¿cierto? Sí, es nuestro vendedor de pan que pasa frente al consultorio más o menos a esta hora siempre. Ah, bueno, creía que era yo que me estaba retroalimentando. No. Pero entonces, bueno, te decía, Mabel, que pasa eso. Con nuestros padres teníamos nosotros esa visual de que nuestras madres, nuestras abuelas, dependían por completo de nuestros padres, a nivel económico, a nivel incluso emocional. Bueno, no todos tuvimos de pronto esa connotación. Algunos de pronto que vivimos solamente con nuestra madre como eje fundamental no nos tocó, pero siempre se vivió como esto, de que las mujeres dependían de todo tipo y de toda índole, emocional, económica, a los hombres. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de cambio y cómo generar también esa situación del chip de lo que vivíamos antes a lo que vivimos ahora en la actualidad con todo este proceso y esta revolución, esta independencia que hay ahora y en cierta forma un libertinaje que se convirtieron en las relaciones en la actualidad? Bueno, tú usaste una frase importante y es esos procesos de cambio, ¿sí? Claramente, la época de nuestros abuelos y bisabuelos es totalmente diferente a la actual. Para los años 30, 50, tal vez muy cercano a los 60 aún, el estilo de vida, digamos que teníamos un patriarcado, era muy normal y estaba bien que la mujer se ocupara netamente del hogar y entonces en ese aspecto dependía 100% de su esposo. Sin embargo, también alcanzamos los que conocimos las abuelas de esa época a conocer mujeres que a pesar de depender económicamente de un esposo, tenían de alguna forma liderazgo. ¿Qué es lo que sucede con el dependiente? El dependiente emocionalmente puede vivir solo, pero necesita de un otro. Entonces vive solo, trabaja, se compra sus propias cosas, no depende de los papás, aparentemente o económicamente, pero tiene dependencia emocional. Entonces
Son las típicas personas que llegan a consulta con una relación caótica, inestable, que no es capaz de cerrar, de cortar. Eso es dependencia emocional, porque hay una necesidad. Entonces, claro, el factor económico influye muchísimo. Hoy en día encontramos hombres o mujeres que dependen económicamente de sus parejas, les da temor cerrar la relación porque la relación no es buena, pero no saben cómo empezar de cero, cómo hacerse cargo de sí mismos. Pero vuelvo a lo mismo, el asunto es que el dependiente emocional pone las responsabilidades de su felicidad y de su gestión en otros. Entonces la gestión de mi proyecto de vida la pongo en mi esposo o en un hermano o en un hijo o en mis padres, y eso significa que no he resuelto mis propias inseguridades. El aspecto más importante para resolver la dependencia, por ejemplo, es encontrar ese origen. ¿Qué sucedió? Nadie nace siendo dependiente. El niño aprende, el niño innatamente necesita de sus padres, inicialmente sobre todo de mamá. Cuando nace, pues por el tema de la alimentación, del cuidado, dentro del vientre materno necesitamos claramente de mamá, porque a través del cordón umbilical nos alimentamos y pasan tantos nutrientes que nos ayudan a culminar nuestro proceso de gestación. Pero ese simbolismo de cortar el cordón significa que el ser humano no debe estar prendido a otro humano. Eso no significa que los vínculos no sean importantes o los compromisos, que es que este asunto a veces algunas parejas sobre todo lo confunden. A veces tengo parejas en consulta que me dicen, no, pero es que yo no quiero una relación de dependencia, entonces cada uno que resuelva lo suyo, o yo no tengo por qué darle cuenta de a dónde voy y de dónde vengo. No, allí estamos hablando de otro asunto, porque si hay un vínculo, se necesita, y ya hemos hablado del amor, cuidar al otro con la actitud. Debo darle tranquilidad. Si a mí me interesa tener una relación que se mantenga en el tiempo, si yo estoy comprometida, debo darle paz a la relación, no es pedir permiso, es informar porque el otro vive conmigo o el otro tiene un vínculo. Pero entonces la independencia no significa libertinaje. Libertinaje es cuando no me importa el compromiso o los acuerdos que tengo con un otro, sino que paso por encima de eso porque primero pienso en mí. Ahí es egoísmo, no amor propio. El amor propio es pensar, sí, en uno y estar bien uno mismo para cuidar a otro, pero no es pasar por encima del otro. Son conceptos que pueden pasar la línea de la confusión muy fácilmente. Por eso es que en terapia de pareja se desdibujan y se malinterpretan muchos elementos que solo con la continuidad de la terapia las parejas aprenden a estructurar mejor esas palabras o esos significados. Entonces, volviendo al asunto de la dependencia con los padres, hay personas que viven con sus padres, pero no necesariamente son dependientes de ellos. Sí habría que revisar dentro del proyecto por qué vivo ahí aún, puede ser temporal o logística o porque la situación se da. Todos los casos son diferentes, pero solo en esos casos donde un hijo envejece con sus padres o trae su familia a vivir con sus padres, pero más por miedo, porque no logra resolver cosas, que porque en realidad sea necesario, ahí estamos hablando de una dependencia emocional, a pesar de que ya esté casado, con hijos, tal vez dependo de mis padres, hay algo allí no resuelto y por eso debo volver. O las parejas que pelean con su cónyuge y lo que hacen inmediatamente es irse para la casa de la mamá o del papá. Entonces, allí hay que revisar cada caso, como siempre lo decimos, de manera individual o particular para entender claramente qué sucede. Mabel, ya tenemos algunas preguntas de nuestros seguidores, pero yo quiero voltearte la torta porque no quiero desligar un poco lo que acabas de decir. Tú acabas de decir lo de que hay algunas personas que dependen aún de sus padres y terminan haciendo como esa unión. Pero cuando volteamos la torta y cuando son los padres los que dependen de nosotros, ¿cómo entonces sería? ¿Es la misma situación? Porque creo que ahí cambia un poco el contexto y cambia un poco la necesidad y en cierta forma la dependencia emocional que se puede generar. La clave es el contexto. No es lo mismo que mi madre de 50 años, 60, que está activa, lúcida, físicamente bien,
incluso que tiene hasta su pensión o quedó pensionada de alguna manera o jubilada, busque la forma de que yo no salga de casa, de tenerme allí, no se vaya, quédese acá, aquí ahorra, para que se va a ir a comprar otra casa o cómprela pero quédese aquí y alquílela. Ahí es un miedo en la madre. Es muy diferente ese contexto a una madre que puede tener los mismos 50 o 60, o un padre, ¿no? Pero tiene una discapacidad motora o cognitiva que le impide ser independiente, le impide. Y aún así, mira que hay familias que si ese progenitor ha podido organizar, digamos, materialmente su vida, se contratan enfermeros, cuidadores y los hijos acompañan, los hijos nunca abandonan el proceso o el vínculo con los padres, pero hacen es un acompañamiento, ¿sí? Entonces, depende del contexto, porque yo he atendido familias donde los padres se niegan a dejar salir a los hijos de casa porque hay un temor. O hay una mamá soltera o un papá que quedó viudo y tiene mucho temor a la soledad, no sabe cómo enfrentar la soledad, y esa es otra de las características del dependiente, no saber lidiar con la soledad, ver la soledad como un enemigo. Entonces los hijos están ya en ese proceso de los 20 y tantos, 30 y tantos, listos para irse, y ese padre de familia justo se enferma cuando el hijo se va a ir del país o se va a casar, o empieza de alguna manera a gestionar para que ese hijo no vea la necesidad de irse. Llevo 22 años en esta profesión que amo con mi alma, y he encontrado muchos padres que incluso le ayudan a los hijos a pagar 4 o 5 carreras, maestrías, especializaciones, con tal de que el muchacho o la muchacha no vea la necesidad de irse, ¿sí? Entonces, a veces son miedos de los padres, y mira que incluso pueden estar en pareja. Hay familias que la pareja todavía coexiste, pero tienen una mala relación, entonces ese hijo o esa hija pueden ser varios, pero casi siempre hay uno que se convierte en el centro de atención de esos padres, y buscan inconscientemente cómo crearle la necesidad de quedarse. En psicología, sobre todo en psicoanálisis, le llamamos a eso castrarlo. Castran a ese hijo para que sienta temor de irse. Pero no es que papá y mamá sean malos, es que tienen sus propios miedos, es que tienen unos temores que nunca resolvieron, la relación de pareja se desdibujó, se volvieron compañeros de vivienda, pero no hay pareja, y por eso uno de los hijos se vuelve el motor de vida, el centro de vida. ¿Cuál es el peligro de eso? Que ese hijo también inconscientemente conecta con esa situación y puede empezar de manera muy sutil a entorpecer su propio proyecto. Son hombres y mujeres que cumplen 40, 50 años y no han podido terminar una carrera o no la han hecho, no se sienten felices con ellos mismos, cada vez son más inseguros, tienen baja autoestima, incluso crean un descuido personal, con el peso, con la apariencia, con la salud, porque se vuelven como la sombra de los padres, se desdibuja su propia vida, se pierde su identidad, o tal vez nunca la construyeron. Para tener en cuenta estos detalles. Ya estoy recibiendo algunas preguntas en nuestro muro, en la caja de preguntas que se encuentra en la parte inferior derecha, y encuentran un signo de interrogación. Pueden hacer las preguntas si no quieren de pronto que digamos sus nombres, o lo pueden hacer en el muro en general. Por acá tengo una pregunta, Mabel, porque quiero que dejemos ahí en stand-by las características de la dependencia que me parecen importantes, que ahora las profundicemos un poco, pero nos dicen, por ejemplo, por acá, ¿a partir de qué edad es bueno generarle mayor independencia a los niños? Qué buena pregunta. Dijimos que en la primera infancia, que algunos estudiosos y el esquema educativo dice que va de 0 a 5, otro de 0 a 7. Bueno, da igual, pónganlo de 0 a 7 para que generalicemos. En la primera infancia, los niños necesitan sentirse vinculado a sus padres, o sea que en esos primeros meses de recién nacido es importante el contacto físico, visual, olfativo, por eso el tema de poner al bebé recién nacido y en esos primeros mesecitos al seno materno es tan importante. No es solo por el calostro y todo las vitaminas que trae la leche materna, sino que tiene que ver con el vínculo olfativo, visual, auditivo, o sea, sensorialmente. Nuestros sensores son los ojos, los oídos, la nariz, el gusto, el tacto.
Entonces el niño necesita contacto con mamá, escuchar a mamá y a papá porque ya los ha escuchado a través del vientre, sentir ese vínculo. Entonces, además de lo biológico, el amamantamiento también crea un vínculo entre madre e hijo. Cuando ese vínculo, esa producción de leche no se da en la materna, de alguna manera se reemplaza, pero el contacto no se debe reemplazar, o sea, los tiempos de acariciarlo, de hablarle, de sobarlo, hacerle su masaje en la noche antes de dormir, de pasar un rato con él, son muy importantes. Por algo existe el tema de que la madre tenga la posibilidad de estar alrededor de 3 meses con su niño, ¿sí? Porque hay un vínculo importante. Después de salir del tema de la leche materna o del amamantamiento, el niño necesita seguir perteneciendo al grupo familiar, escuchar la voz del padre, el contacto también del padre, la caricia, el contacto físico de papá. El niño empieza a guiarse totalmente por el sonido, por las voces que va reconociendo, y esto hace que el niño se sienta apegado y los necesita, pero cuando ese apego es constante, adecuado, en los tiempos que se debe dar. Por ejemplo, podemos dormir los primeros meses con el bebé, pero después del 6º u 8º mes, cuando el niño ya empieza a querer caminar, por ejemplo, a los 9 meses, el niño ya debe estar durmiendo en un corral fuera de la cama marital, porque por eso se llama cama marital. Y todos estos aspectos van construyendo mentalmente la salud cognitiva, sensorial y conductual del niño. ¿Cuándo empezar a poner responsabilidades? Las estamos poniendo desde el mismo momento cuando lo bañamos a una misma hora, le damos el tetero en las horas exactas. Ahí estamos creando hábitos, y los hábitos crean comportamientos que redundan en una independencia saludable con el tiempo. El niño aprende a qué hora se le baña, a qué hora se le alimenta, a qué hora duerme. Luego, cuando ya está más grandecito o entra a la etapa escolar, el niño aprende que hay un horario para tareas, un horario para dormir, un horario para ir a la escuela, un horario para jugar, un horario para compartir con papá y mamá un cuento o un juego. Esos horarios establecidos con reglas son salud mental. Las familias donde el niño se acuesta un día a una hora, otra a otra, donde no hay responsabilidades, donde no hay horarios, difícilmente el niño se va a poder independizar. Puede que se le dificulte asumir reglas, pero va a ser dependiente. Entonces, cada etapa va trayendo unas responsabilidades que le ayudan al niño a irse independizando. Ya les dije, el niño al año no debe estar durmiendo con los padres. El niño a los 5 años ya puede empezar a colaborar con cosas en casa, y esto le va ayudando a lograr independencia. Bueno, vamos a seguir con las preguntas que tenemos, porque reitero, estamos recibiendo algunas por interno, bastantes por acá en el muro. Nos dice Mabel lo siguiente a nivel de preguntas. Dice por acá, Egnitalin, uy Dios, eso me pasa a mí, no depende económicamente, pero sí de una relación con alguien, hablando de la dependencia. Y Lechori dice, ¿hay algún tipo de dependencia o nivel que sea bueno y sano? En la niñez, toda dependencia saludable, o sea, cuando el niño se siente amado, pero a la vez, si los padres se pueden retirar y el niño no entra en angustia. ¿Cuándo me doy cuenta el tipo de dependencia que tiene mi hijo? En la etapa escolar. Cuando dejo a mi niño en el jardín y él no logra tranquilizarse, ahí estamos dándonos cuenta que el niño tiene un apego que a los 5 no ha empezado a solucionar, ¿sí? Entonces, cuando los niños no logran tranquilizarse fácilmente ante la ausencia temporal de los padres, aquí estamos viendo que el niño puede haber creado una necesidad nerviosa o un apego nervioso con el padre de familia. El apego seguro es cuando el niño se siente amado, seguro, pero si el padre de familia se puede retirar temporalmente, el niño se calma con tranquilidad. Si el niño no se calma, el típico niño que llora toda la jornada escolar, ahí hay que revisar la dependencia para que tenga una adultez saludable. Entonces, en la niñez es normal que los niños dependan de los padres, que busquen la aprobación. Después de la adolescencia, o más bien en plena adolescencia, podemos empezar a sentir que no queremos que nuestros padres
siempre nos pregunten o nos digan qué ponernos. Esto es normal, porque está empezando el ser humano a independizarse de ese adulto, de la norma, pero aprende a construir responsabilidades, más no a depender de los padres, que es diferente. Pero si el niño es sobreprotegido, esto no se da, sino que el niño cumple 12, 14, 17 y todavía los padres tienen que decirle qué hacer, cómo hacerlo. No lo pueden mandar a hacer ya diligencias, tiene 17, 20 años y no va solo a la universidad, se le dificulta hacer las gestiones propias solo, no se le puede mandar a pedir el favor que pague los servicios públicos porque no sabe coger un mío. Ahí estamos hablando de una dependencia que no es saludable. Entonces, de la adolescencia en adelante, que un chico sea tan inseguro y necesite todo el tiempo aprobación, ahí ya nos están hablando de algo que no es tan saludable y hay que trabajarlo a tiempo. Bueno, Abel, con respecto al tema, no sé cómo esté relacionada esta pregunta, pero de pronto tú me das luces al respecto. Nos preguntan, ¿qué es más delicado? ¿Un divorcio o el castrar a los hijos bajo ese concepto? Los dos pueden ser nefastos, todo depende del manejo. Un divorcio es bueno o malo dependiendo de del manejo que se le da, de cómo se construye la situación misma. Un divorcio significa que la pareja, que nunca van a dejar de ser padres, yo nunca voy a decir allá va mi expapá, se dice allá va mi expareja. Entonces un divorcio implica que el vínculo de pareja se deshizo, ojo, pero no el vínculo parental. Lo que pasa es que a veces se confunde o se mezcla. Entonces, ante un divorcio donde se mezcla a los hijos empiezan a recibir toda la carga, y si ese divorcio está muy complejo porque hay ego de por medio, hay heridas de por medio, hay quejas, juicios, rencillas de por medio en ese divorcio, los hijos están absorbiendo todo esto. No te imaginas la cantidad de personas que atiendo y trato de decirles, por favor, o sea, se acabó su matrimonio, su relación, pero a su hijo no se le ha acabado el amor por el otro progenitor. Hablar mal del progenitor no le hace daño sino a los hijos. Meter a los hijos en la mitad, a que vayan y lleven razones, a hablar, a que tengan que decidir a cuál de los dos padres quieren más, esto hace daño psicológico. Entonces, a veces el problema no es el divorcio, sino el manejo. Porque si de verdad la relación de pareja ya no va más, si además hay drogas, alcohol, violencia doméstica, pues tal vez el divorcio sea una buena opción para darle paz y descanso al grupo familiar. Pero si ese divorcio genera más angustia en los hijos que tranquilidad a largo plazo, al inicio puede crear desajuste, temor por el progenitor que sale de la casa. Pero si ese progenitor está saliendo de la casa, deben tener, por amor a los hijos y amor propio, deberán tener la suficiente madurez para no crear más caos del que ya los llevó al divorcio. Porque si están en un divorcio es porque había un caos. Y crear más caos, lo único que hace es deteriorar la salud mental de los hijos. Entonces, la respuesta concreta es, depende. A veces quedarse en un mal matrimonio le puede hacer más daño a los hijos, pero un divorcio mal manejado puede desajustar la salud mental de ellos. Les hago una pregunta basado en eso, porque pues igual antes de seguir con las preguntas de todos nuestros seguidores y los que están compartiendo esta noche esta charla relacionada con la dependencia emocional, sin criticar a los que lo hacen, hay relaciones en la actualidad que ya no tienen ningún vínculo afectivo, pero aún así viven juntos y aún así cada quien tiene su pareja y aún así cada quien, como quien dice, hace sus cosas. Esto de una u otra manera no es generar, no sé, no creería que sea un tipo de dependencia, pero un tipo de confusión no solamente para ellos, sino también para los hijos a la hora de estar haciendo este tipo de manifestación. Totalmente. La confusión que crea vivir en una misma casa cuando un matrimonio ya no existe es bastante alta, porque vuelvo y les digo, pues nunca voy a dejar de ser mamá, yo no voy a ser la ex mamá de nadie. Mi hijo es mi hijo para toda la vida, incluso así yo muera, mi hijo va a decir, ahí está enterrada mi mamá, o sea que eso es para siempre. Pero la relación de pareja sí se convierte en un ex, ya no es parte de mi vida íntima, es el padre o la madre de mis hijos, pero no hace parte de mi vida íntima, hace parte de la vida de mis hijos
y yo de alguna manera tengo conexión. Pero entonces si vivimos en la misma casa, cada uno tiene su pareja, ¿qué empiezan a ver los hijos de qué es la familia? No, pues la familia son papá y mamá, pero con novio, con novia, felices los cuatro, pero vivimos en la misma casa, mi papá a veces se queda en la casa de la novia, es demasiada confusión, y más si esto sucede en etapas tempranas, donde los niños apenas están construyendo el concepto de pareja y familia. Entonces, posteriormente, los hijos con esa confusión van a creer que tener varias parejas al mismo tiempo, por ejemplo, es normal, porque ellos asumen que papá y mamá siguen siendo novios. Los niños en etapa escolar o en etapa infantil dicen, mi papá es el novio de mi mamá, ¿sí? O sea, ellos asumen que son pareja. Y si esa pareja se separa, así no vivan en la misma casa, que vendría siendo bien caótico porque cada uno empieza a hacer su vida por aparte, y es necesario, pero no se debe mezclar. También hay parejas que ya no viven juntas, pero no cierran el ciclo. Y en 22 años he visto pasar por este sillón del consultorio muchas familias donde sus padres llevan 15, 20 años separados, pero eventualmente el papá le hace la visita a la mamá. Incluso desde que el papá se fue de la casa, hay 2 hijos más, estando el papá ya por fuera. Pero entonces el papá tiene una novia, pero eventualmente viene con mi mamá. Entonces, este tipo de vínculos inestables, porque ya no soy la esposa, tal vez soy como la amante, pero no sé si soy la ex o la amante o la amiga o solo la mamá de sus hijos. Esta mezcla crea confusión para esas 2 personas que en algún momento fueron pareja y ahora no se sabe qué son, y con mayor razón al grupo familiar. Crean normalmente inseguridad, personalidades inseguras en sus hijos, dificultad para establecer límites, porque aquí estamos hablando de límites. Si ya no soy la esposa, no debería tener relaciones sexuales con mi expareja. Si ya no soy la esposa, no debería depender económicamente de él. Que me pasa una cuota para los hijos porque es su responsabilidad como padre es otra cosa, pero no debería yo depender de él, porque eso también crea, valga la redundancia, una necesidad, una dependencia eterna. Y también hay parejas que pasan años, que ya no tienen nada, pero dependen económicamente, y entonces su vida también se vuelve de alguna manera inestable, le cuesta volver a construir una relación estable de compromiso, porque en el fondo no quiere desligarse del ex por alguna necesidad en particular, sobre todo la económica. Bueno, acá tenemos una historia interesante, Mabel, y te la voy a compartir y dice lo siguiente. Yo tengo o creía tener la relación perfecta. Casi no peleaba con mi esposo, con quien llevaba 5 años. Sin embargo, mi suegra tiene mucha dependencia a él y esto llevó a que nos separáramos. Un día en una discusión normal, él se fue para donde su mamá y ella en ese momento le dice que no vuelva conmigo, aun cuando acabábamos de comprar nuestra propia casa. ¿Qué tal esa historia, Mabel? Muy común en estos tiempos, ¿sabes? Porque pasamos de la época de los abuelos y los padres, donde así el matrimonio no fuese bueno, como que ahí se quedaban, a relaciones donde fácilmente la relación se puede acabar, relaciones líquidas, llevan 2 años o 2 meses de casados, y si ya no nos entendemos, pues la primera opción es el divorcio o la separación. Cuando esto ocurre, normalmente es porque las bases eran poco sólidas, y las bases es la personalidad individual en cada miembro de la pareja. Cuando cada miembro de la pareja no ha terminado de resolver asuntos de su familia de origen, eso sí o sí va a aparecer o va a florecer en su matrimonio. Cuando asesoro parejas antes de casarse, como una especie de prematrimonial, siempre les digo, ¿qué es aquello de su relación de noviazgo que no les gusta del otro? No, pues que el mal genio, no, que el desorden. Bueno, trabajen en eso, porque lo que se tiene en el noviazgo se triplica en el matrimonio. O sea que si mi pareja es muy dependiente de su mamá, una vez estemos casados, tal vez la costumbre, y como ya me tiene allí, puede hacer que se vuelva cada vez más dependiente. Yo puedo empezar a sentirme a un lado, sentirme la otra, porque la prioridad de mi esposo es la mamá, y eso lo vi en el noviazgo, pero no
no lo trabajé, no lo dije, no lo expuse, porque tenemos la falsa idea de que un mal noviazgo se arregla con un matrimonio o con un embarazo. Y esto a veces puede llevar a que ya en ese otro proceso donde hay un compromiso más fuerte, pues haya muchísimo más desgaste económico, físico, emocional. Mira el caso de ella, está diciendo, y justo él se quedó con su mamá cuando acabábamos de comprar el inmueble, supongo que la casa o el apartamento. Entonces, mira todos los compromisos, no solo el afectivo, sino financiero, que empieza a verse comprometido cuando una pareja no ha resuelto las bases que tiene que ver con la personalidad individual. Un hombre que no haya terminado de resolver el complejo edípico con su madre, así se vaya a Japón con su esposa, la madre siempre va a seguir siendo la prioridad. Y para aquellos que crecimos en una cultura donde se dice que la madre está por encima de todo, con todo cariño y amor, y sobre todo con mucho respeto a las familias colombianas, quiero decirles que no es así. Por algo los sacerdotes dicen cuando casan a las parejas, y dejarás a padre y a madre y te unirás a una mujer, ¿sí? Esto para los que se han casado por la iglesia. Eso tiene un contenido psicológico, y es que necesitamos dejar de ser el niño o la niña de mamá para poder mentalmente ponerle toda la energía a un matrimonio. Pero si tengo un apego, si siento que todavía mi madre y yo no hemos logrado poner esa línea, no es abandonar a mamá, no es abandonar a papá, es entender que debo dejar de depender de ella o de él para que mi mente psicológicamente se aperture a cuidar la relación de pareja. Ella o él nunca van a dejar de ser mis padres. Yo nunca voy a decir allá va mi ex mamá, así como yo nunca voy a ser ex mamá. Pero mi pareja sí puede ser mi ex esposo, mi ex marido, si yo no le doy ese primer lugar. Y esta es una de las cosas con las que más trabajo aquí en Enlace Corporativo con las parejas, porque además de tener dificultad para comprometerse, muchas parejas llegan con esta situación, con esa confusión. Es que primero mi mamá o primero mis padres, es que primero fue enero que febrero. A ver, hay que entender claramente qué es lo que sucede. Si tengo un mal matrimonio, si tengo un hombre o una pareja que me maltrata, pues ya yo tengo que mirar qué hago allí. Pero no por eso sigo con este mal matrimonio, pero el primer lugar se lo doy a mis padres. Eso no ayuda, no es orden psicológico. Así que este tema lo podemos profundizar en otro momento. Quiero hacerle también una invitación y quiero que de pronto, Mabel, hagamos la respuesta a esta pregunta muy breve, porque es un tema que tratamos hace poco, pero de todas formas, como tenemos gran cantidad de personas que por primera vez nos están viendo, que están uniéndose con nosotros, pues los invitamos a que estén pendientes de nuestro muro, de nuestro canal de YouTube, para que estén pendientes de los temas que hemos tratado anteriormente. Y la Fruna Vanguero nos dice, hay situaciones que crean traumas por siempre. ¿Cómo se superan? Ya hablamos de los temas relacionados con los traumas, pero ¿cómo le podemos responder de manera muy puntual a esta nueva seguidora, Mabel? Bueno, gracias por la pregunta. Un trauma es una huella psicológica que queda tal vez para siempre en mi cerebro y puede crear, entre más complejo sea, puede crear sensaciones de miedo, de ansiedad, de angustia que se me van saliendo de las manos. Entonces, un trauma es un impacto a mi cerebro infantil, juvenil o incluso adulto. Normalmente se da cuando algo inesperado llega a mi vida, una ruptura, la muerte de alguien, la pérdida de un trabajo, un accidente que lesiona mi organismo. Entonces, algo que impacta, un impacto psicológico para mi raciocinio puede crear una huella, pero una huella que me impida avanzar. ¿Cómo se supera? Casi siempre hay que hacer procesos de psicoterapia. La psicoterapia le ayuda al paciente a entender la dinámica de ese impacto y a empezar a verlo desde otro lugar para que digamos que lo desdibuje o lo solucione o lo transforme. No es que olvidamos, aprendemos es a gestionar lo que nos genera esa huella o ese impacto del pasado. Reitero, te invito a que también estés pendiente de los likes y lo que ya hemos hablado anteriormente con este tema relacionado con los traumas. Nos dicen por acá, Mabel, la negligencia de la edad de infancia
crea adultos dependientes emocionalmente? Podría ser, sin embargo, es más común. Otro de los síntomas o de lo que causa la dependencia, la sobreprotección genera más fácil personas dependientes. La sobreprotección entendida como padres que todo se lo hacen a los hijos, que no los dejan tomar riesgos. La negligencia, que vendría siendo un abandono emocional o hasta físico, la negligencia en la infancia, cuando hay un padre o una madre que no protegen, no cuidan, no dan seguridad ni estabilidad, puede crear personas inseguras, pero más que depender de alguien, lo que pueden crear es personas con temor a comprometerse, porque no se comprometieron con él de niño o de niña. Entonces esta persona le va a costar echar raíces, le va a costar respetar, cumplir acuerdos. Pueden incluso ser personas muy inestables emocionalmente en el sentido de cambiar fácilmente de pareja, no respetar la confianza, porque no hay un vínculo fijo instaurado en su mente porque no lo tuvo con sus padres. No lo descarto, hay casos de casos, por eso cada situación es tan particular, pero la cotidianidad es esa, o lo general es eso. La sobreprotección generalmente causa dependientes y el abandono o la negligencia causa personas con dificultad para adaptarse o crear raíces. Gracias a cada uno de ustedes por sus preguntas. Andrés Beltrán, que nos estaba saludando también por acá. Y tengo una pregunta de parte de Mónica García, 93, que dice: mi hija tiene 4 años y nunca lloró cuando entró al jardín. Entraba muy contenta y a los días que entró me dijo que ella quería entrar solita. ¿Es normal esto? Totalmente. Los niños, cuando se sienten seguros en sus ambientes generales, la familia, la escuela, el barrio, son niños que buscan un poco ser independientes. Ahora, no es malo que ella quiera hacerlo sola, lo que pasa es que cada edad también requiere los ajustes. A una niña de 4 o 5 años pues no la vamos a dejar sola, sin embargo podemos simplemente hacer el acompañamiento, dejarla que de pronto entre solita o que haga la tarea sola y luego yo tal vez solo le reviso como para, digamos, ayudarle a ajustar los detallecitos que quedan pendientes, pero que un niño a temprana edad sienta tranquilidad, más que querer hacerlo solo, es que está tranquilo. Si es un niño que gestiona fácilmente la frustración porque lo dejaron o porque no se pudo ir al cine o porque no se le pudo comprar el dulce, aunque se moleste un poco, se logra calmar con tranquilidad, es un niño que ha atravesado por una dependencia normal o un apego normal. Bueno, Mabel, para entrar en la generalidad del tema que estamos tratando hoy, quiero que nos toques esas características que se pueden ver o que podemos nosotros tal vez identificar cuando creemos que somos dependientes emocionalmente a alguien, tanto hombres como mujeres. ¿Cómo hacemos para identificarlo de manera muy directa? Bueno, el dependiente emocional tiende a buscar siempre la aprobación de un otro. No es que no podamos preguntar, pero cuando obsesivamente estoy esperando que me aprueben para poder hacer algo, es un rasgo. Son inseguros, tienden a tener baja autoestima, buscan como sea satisfacer a los demás hasta el punto de ponerse en segundo lugar. Personas que tienden a descuidar su salud y en general su vida, o si solo se cuidan por satisfacer a otro, solo se arreglan para satisfacer a otros, no por sí mismo, no por autocuidado, sino por otros. Estos son rasgos de un dependiente emocional. Ya la obsesión de un dependiente emocional tiene que ver con perseguir a su pareja, obsesionarse con la pareja o con la familia, aislarse, no salir de la casa, no poder tomar decisiones, siempre tener que ir acompañado a toda diligencia, y en especial las personas con dependencia emocional tienen una muy mala relación e interpretación con la soledad. Yo te pregunto, con estas características, es una pregunta que igual yo creo que tiene una respuesta muy lógica, pero dependiendo de las características que acabas de decir, dependiendo de lo que dijiste, arrancando este live, ¿se puede dejar de ser dependiente de manera fácil? Totalmente. De hecho, la forma más clara de hacerlo es
poder identificar y reconocer que lo soy. Si yo puedo reconocer que soy dependiente, no espero que otros me lo digan, otros me lo han dicho y yo empiezo a analizarme y caigo en cuenta que sí, este es el primer paso. Ya diste el primer paso y el más difícil, que es reconocer que tengo una dependencia emocional. El siguiente paso es aprender a decir no, porque el dependiente emocional le cuesta decir no, le cuesta poner límites, se sobrecarga económica, logística, emocional y materialmente, porque siempre está queriendo darle gusto a los demás. Entonces, aprender a gestionar la dependencia emocional es reconocerla, aprender a decir no, aprender a trabajar en el amor propio, el autocuidado, cómo están mis metas, mis proyectos, donde no necesariamente tiene que estar papá, mamá, mis hermanos o mi pareja, mis proyectos, cómo están mis proyectos, empezar a exponerse un poco a liderar, porque el dependiente emocional le cuesta liderar cosas, a no ser que sea precisamente para llamar la atención de alguien. Y finalmente, la psicoterapia es una buena herramienta para ayudarle a un dependiente emocional a trabajar en eso que se lo originó y a gestionar herramientas para hacerlo diferente. Bueno, para tener en cuenta, algo ya para generalizar y contextualizar todo este live de hoy, Mabel, relacionado con la dependencia, que creo que en cierta forma ya respondiste con la manera de dejar de ser dependientes si lo estamos identificando y lo estamos sintiendo. Sí, digamos que entonces, de manera global, la dependencia emocional es un rasgo, es un patrón, una estructura que ya está en mí, pero que puedo moldear. ¿Por qué lo puedo moldear? Porque la parte neurológica es moldeable. ¿En qué sentido? La genética, yo puedo venir de familias con temor, de mujeres dependientes y no por eso tengo que repetirlo. La genética se vuelve modificable cuando yo puedo racionalizar, o sea, usar el carácter es psicológico. Entonces, mi carácter es aprender a dominar. Tener carácter fuerte es dominarse. Entonces, ¿cómo voy a dominar el miedo que tengo a? ¿Cómo voy a aprender a poner límites? ¿Cómo voy a cuidarme más? A cuidar más de mí misma. Entonces, la dependencia emocional es un rasgo que se forja normalmente en la niñez, pero que cuando caigo en cuenta de él o busco ese origen, lo puedo gestionar, puedo adquirir herramientas para hacerlo diferente y eso me va a permitir tener relaciones diferentes. Porque los dependientes emocionales tienen la tendencia a elegir relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque como hay baja autoestima, yo elijo parejas desde mi imaginario, pero mi imaginario es inestable, o sea que termino eligiendo personas que también tienen una inestabilidad. Hay mucho dependiente emocional, Pipe, que termina enamorado y comprometido con narcisistas. Y un narcisista puede acabar de destruir la poca autoestima que tenga un dependiente emocional. Porque el narcisista, que también tiene baja autoestima, pero la disfraza porque ya hay un tema allí mental, el narcisista necesita a quien manipular, a quien pisar, porque de alguna manera le genera placer ver al otro doblegado. Entonces un dependiente emocional cae perfecto en manos de un narcisista. Por eso es tan importante trabajar en el autocuidado y el amor propio para poner límites, aprender a decir no o incluso cortar con relaciones que nos hacen daño. Bueno, a tener en cuenta, además recuerden que como lo dice Mabel siempre, cada caso, cada pregunta que nos hacen, cada inquietud que tienen, cada experiencia que han vivido, hace parte de un universo completamente distinto al de muchas personas y la idea es que ustedes aprovechen la manera de tener el contacto con Mabel, con todo el equipo de trabajo de Enlace Corporativo, que les puede dar esas bases para que ustedes salgan de esa dependencia o salgan de algún tipo de manifestación que les esté complicando en la actualidad. Recordemos, Mabel, cómo pueden hacer ese contacto contigo. Perfecto. Están sencillamente a un clic o a una búsqueda en redes sociales, perdón, de distancia. Les dije al inicio que tenía un poquito de congestión. Tranquila, Mabel.
no te preocupes, que igual es entendible. Además, ya cuando ya va llevando uno el tiempo, el desgaste de hablar, 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 pues eso es complicado de manejar y por eso yo creo que ya entramos en la recta, pero es importante también que todos conozcan la manera en que pueden contactarse contigo y bueno, de inmediato pueden ya tener esa, como dices tú, a un solo clic, a una sola llamada, poder resolver muchos inconvenientes y muchos problemas que pueden generar a nivel personal o a nivel familiar o a nivel de todo lo que los está rodeando. Correcto. Básicamente me encuentran como enlacecorporativo.45 o Psicomabel Rojas Vélez o en el 317-740-6320, en esa línea telefónica que ahora les escribo por acá. Pueden contactarnos, hacer preguntas o sencillamente buscar la asesoría. El psicólogo o ir al psicólogo es una herramienta para mejorar nuestra salud mental y emocional. Bueno, por acá nos dicen, Mabel, y eso ya lo dejo, obviamente lo estaremos estudiando, dice Tatiana Robert, necesitamos una segunda parte ya que es un tema muy importante. Julie Stephanie, un tema demasiado bueno. Paito 2055, muchas gracias, este espacio como siempre tan maravilloso, bendiciones, gracias a todos ustedes, que es un espacio creado con ustedes, para ustedes, La Gomera, gracias por todo lo que han hecho por nosotros, es un placer recibir cada uno de esos mensajes y como siempre, Mabel, agradeciéndote a ti, porque a pesar de esa pequeña congestión, ya sabemos que no es nada agradable, estás ahí, aquí como siempre, acompañándonos con tu experiencia, con todo lo que le regalas a las personas que siempre comparten con nosotros. Con muchísimo gusto, Pipe, estoy para servirles. Gracias a ti por la invitación de cada jueves. Es un privilegio poder compartir con ustedes todos estos temas. Espero la próxima semana estar mejor de mi garganta. Y bueno, ahí les dejé mi número telefónico 317-740-6320 o en mis redes sociales. Los espero pronto y recuerden que la felicidad no es ausencia de conflicto, así que los veo la próxima semana con la ayuda de Dios. Gracias, Mabel, a ti por tu compañía y por estar siempre con nosotros. Voy a quedarme un ratico acá con ellos, saludándolos y muy pendiente de algún tema que tengan para proponernos posteriormente. Orozco, Eliana, gracias, gracias, gracias. Demasiado importante este tema. Gracias a ti, Eliana. Gracias a Lot Blue 1111, que también dice muchas gracias a los dos. Yasmín Lazo, muchas gracias por esta información tan valiosa. 2 minutos para quitarles a ustedes y que me cuenten qué tema les interesaría que gestionáramos y que tratáramos posteriormente. Elizabeth Serna, sería bueno hablar de los ataques de ansiedad, ataques de ansiedad. Bueno, acá lo estoy anotando para consecuencia pura, gracias también a ti, un abrazo. Ataques de ansiedad lo tenemos en cuenta acá para tratarlo posteriormente. ¿Algún otro tema que tengan ahí en este momento? ¿Algún otro tema que tengan para proponer? Si no lo hacen ahora, recuerden que también a través de nuestras redes, por mensaje interno, Orión, una feliz noche, Tatiana, ese tema es bueno, ataques de ansiedad por desapego, lo tendremos en cuenta. Por acá, a los que van llegando, si no lo pueden hacer ahora, lo hacen a través de los mensajes internos o también inseguridad o timidez. Gracias, Lot Blue, también por tu tema, inseguridad o timidez. Recuerden que estos videos quedan colgados a través de nuestra cuenta en Instagram y lo pueden ver. Enfermedades relacionadas con emociones, acá lo tengo también, enfermedades con emociones. Y dice Mónica García, comportamientos agresivos en niños, Ahí tenemos algunos temas interesantes que nos han planteado cada uno de ustedes y bueno, recuerden seguir muy atentos. Gracias, Juanita Rosas, como siempre nos apoyamos en sus temas. Muchas gracias. Les recuerdo, estos espacios que creamos son para eso, para que ustedes rieguen la información, para que estén muy atentos de poderlos aprovechar con nuestros invitados, para que pregunten, nos cuenten sus experiencias, hagan parte de nosotros. ¿Cómo trabajar la seguridad y confianza en los hijos? ¿Cómo trabajar la seguridad y confianza en los hijos? Seguridad y confianza en los hijos. Bueno, ahí está. ¿Cómo mejorar la inseguridad en la etapa adulta? Yo creo que el tema de la inseguridad es un tema que podemos tratar de manera muy genérica. Gracias a cada uno por sus aportes, gracias por estar acompañándonos en esta noche, gracias por tomarse el tiempo de ver este live, de repetirlo posteriormente. Recuerden, en instantes va a estar colgado en nuestro Instagram, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, gracias a todos ustedes, Angel 1111, Orión 0103, Elizabeth Serna, a todos los que comparten siempre con nosotros. Nos esperamos ya la próxima semana con la ayuda de Dios y bueno, también con la compañía de todos ustedes. Que pasen una feliz noche. Ahí estamos viéndonos. Chao.